Ok. Pues bueno, hermanos, voy a comenzar la lectura de, de este libro del principio regulativo. Recuerde que si tiene una pregunta, ahorita que vayamos, un comentario, una pregunta, al final me lo hace saber. Ok, vamos a estudiar esta segunda parte, la sección 2 que trata del marco eclesiástico, y mientras voy leyendo lo vamos explicando. Y comenzamos con la introducción. Dice Waldron, al hablar del marco eclesiástico, del principio regulativo, trato con uno de los asuntos en la tradición reformada con respecto al principio regulativo y creo que necesita algo de clarificación. La siguiente clarificación ayudará. ¿Qué quiere decir? Que él va a dar una explicación para que se pueda entender esto. Dice, esta clarificación ayudará a los defensores del principio regulativo para defenderlo y aplicarlo mejor. ¿Quiénes son estos defensores? Pues bueno, básicamente todos aquellos que aceptamos, que creemos que es lo bíblico, el principio regulador. ¿Ok? Dice, al mismo tiempo, también esta explicación que va a dar va a exponer los problemas con una afirmación moderna del principio regulativo que es bastante controversial. Es decir, va a explicar algunas cositas que dentro del principio regulador han venido a ser como malentendidos, cuestiones que se han visto en la polémica de alguna forma. Dice, el nombre común dado al principio en cuestión es el principio regulativo de la adoración. Me propongo dar claridad a este principio al llamarlo el principio regulativo de la Iglesia. En los debates históricos está implícita una distinción entre la adoración y resto de la vida. ¿Qué está haciendo Waldron aquí, hermano? Bueno, nosotros llamamos esto el principio regulativo de la adoración, pero Waldron lo que hace es explicar o llamar la atención a que este principio es el principio regulativo, pero de la iglesia, es decir, es lo que regula la adoración en la iglesia local. Y ahorita justamente va a explicar por qué tenemos que hacer una separación, porque mucha gente, hermanos, llega a decir esta afirmación. Y más adelante lo va a explicar Waldron. Mucha gente dice, bueno, a mí se me hace antibíblico, se me hace ilógico que ustedes quieran hacer todo aquello que Dios manda en la palabra, en las cuestiones de la iglesia. Es decir, que nosotros, ¿por qué no hacemos un culto especial de Navidad? ¿Por qué no hacemos un culto especial eh, de Semana Santa, etcétera? Es algo que se llega a explicar. Y justamente lo que hace Waldron aquí decir es responder a esos cristianos que dicen, es que toda la vida cristiana debe de ser de adoración y nosotros decimos, amén, toda nuestra vida debe de ser de adoración. Pero cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que Dios era específico con todas las cuestiones que tenía que ver con el tabernáculo, con la adoración, con todo lo que tenía que ver con relación a Él. Pero nunca vemos, por ejemplo, si los israelitas, Dios no les especifica cómo debían de vestir particularmente, no les dijo cómo debían de adornar sus casas, etcétera. Simplemente les está hablando de todas aquellas cosas que tienen que ver con la adoración. Y dice Waldron aquí, en debates históricos está implícita una distinción entre la adoración y el resto de la vida, es decir, las cuestiones eclesiales y el resto de la vida. Esta distinción se expresa de forma más intensa en la descripción de Williamson de este principio citada anteriormente, que es esta cita, dice, lo que se manda está bien, lo que no se manda está mal. Si esta es una descripción apropiada para el principio regulativo, y pienso que lo es, acentúa la idea de que Dios regula su adoración de una manera diferente a como Él regula el resto de la vida. Es decir, Dios es específico y concreto en la cuestión de su adoración. Para el resto de la vida, Dios da a los hombres grandes preceptos y principios generales en su palabra, y dentro de los límites de estas instrucciones, les permite ordenar sus vidas como a ellos mejor les parezca. Él no les da instrucciones minuciosas con relación a cómo construir sus casas
o él no se dedica o se dedicarán al ejercicio de sus vocaciones seculares. ¿Qué quiere decir? Dios no nos dice si nuestra casa debe de ser de 2 pisos, de uno, si debemos de rentar o comprar una casa, o nos dice en qué vamos a trabajar. Simplemente Dios es específico y nos dice el que uno tiene que trabajar, el que no trabaja, que no coma. Uno tiene que proveer para su casa. Es decir, las cuestiones que la Biblia nos establece de vivir piadosamente, de vivir santamente, es algo concreto y no lo negamos. Pero Dios no es tan específico en qué aspectos de nuestra vida o cómo lo tenemos que hacer, porque donde sí da esos principios es en la adoración. Dice aquí, eh, ok. Por otra parte, el principio regulativo implica una limitación a la iniciativa y a las libertades humanas que no es característica del resto de la vida, de una porción de la vida la llamada adoración. Dice que está regulada de una manera más restrictiva y definida que el resto de la vida. Es decir, cuando Dios hace énfasis en lo que nosotros le entregamos como adoración, ahí Dios es específico y nos dice qué se debe de hacer, cómo se debe de hacer, es decir, Él hace énfasis en lo que tenemos que hacer en la adoración. Y aquí cita una confesión histórica que es la de nuestros hermanos presbiterianos, la confesión de Westminster, dice, solo Dios es el Señor de la conciencia y y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de hombres que en algo sean contrarios a su palabra o añadidos a ella, en asuntos de fe y adoración. Así es que creer tales doctrinas u obedecer a tales mandamientos con la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta. Es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Según este enunciado, la sola escritura tiene una aplicación diferente para los asuntos de fe y adoración que para el resto de la vida. El resto de la vida, o llamémosle la vida secular, significa que somos libres de los mandamientos de hombres que son contrarios en la palabra. Pero en asuntos de fe y adoración significa que somos libres incluso de los mandamientos de hombres que pretenden sustituir la palabra. Esta área de la vida es diferente, es decir, hay muchas cosas que separan esto, la vida secular y la adoración. Sin embargo, argumentaré que hay una vía mejor y más precisa que la adoración para describir este aspecto de la vida de que está gobernado por el principio regulativo. Esta descripción de la aplicación apropiada del principio es a la vez demasiado imprecisa en ciertos aspectos, demasiado abarcadora de algunas maneras y paradójicamente también es una descripción demasiado restrictiva de la aplicación apropiada. El alcance o aplicación apropiado del principio regulativo puede ser clarificado o puede ser más claro si hacemos la pregunta directamente, ¿cuál es la distinción que da lugar a la regulación especial y más restrictiva y más definida al aspecto de la vida en cuestión? La respuesta a esta pregunta es sugerida por un atributo de la Iglesia descrito en el Credo de Nicea. Esto dice el credo, dice, creo en una santa iglesia católica y apostólica. Ahora, enfatizar por si algunos tienen la duda, ¿a qué nos referimos con católica y apostólica? No tiene nada que ver con la iglesia católica romana. El credo niceno fue un credo que se escribió en el 325 después de Cristo, donde se establecieron las doctrinas principales y se expresaron esas doctrinas bíblicas a través de un credo que muchos conocerán porque la Iglesia Católica es quienes más lo repiten, pero no, es una declaración cristiana sobre la teología, sobre Dios. Y cuando se refiere a una sola iglesia, es decir, a una sola iglesia, a un solo cuerpo de Cristo, cuando se refiere a católica y apostólica, a católico se refiere por universal. ¿Por qué? Porque la catolicidad de la Iglesia de Cristo, la universalidad de la Iglesia de Cristo está en todo el planeta. Hay cristianos en todo el mundo y apostólica porque justamente tenemos el fundamento de los apóstoles. Bueno, la iglesia es santa de una manera que el resto de la vida no lo es. Tiene una relación distintiva con Dios que incluso otras instituciones divinas como la familia y el Estado no tienen. Es la santidad especial
de la Iglesia la que da lugar a y necesita la regulación especial de ella, expresada en lo que ha sido llamado como el principio regulativo. Pienso que esta distinción se asume en muchos tratamientos tradicionales del principio regulativo de la adoración. Incluso la misma confesión, pienso, lo sugiere. Como explicaré seguidamente, se reconoce comúnmente como un importante suplemento y clarificación del principio regulativo que se enuncia en el debate de la confesión acerca de de la suficiencia de las escrituras. Y dice aquí, en esa misma confesión, hay algunas circunstancias tocantes a la adoración a Dios y al gobierno de la iglesia. Esto es algo que nuestra confesión de fe afirma y dice. Hay cuestiones que tienen que ver con la adoración y que tienen que ver con el gobierno de la iglesia. Estas dos cosas son bien importantes, con la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia. ¿Y qué está diciendo Waldron aquí? Bueno, Dios da en la iglesia órdenes, da mandamientos que se deben de seguir para su adoración y cómo es que se debe de conducir esta iglesia. Y es diferente a nuestra vida diaria porque, por ejemplo, la familia o nuestra familia, aun fueran todos cristianos, no tiene una autoridad sobre la institución que Dios ha creado, que es la iglesia del Dios vivo, sino que es diferente. Dios ha dado a su iglesia este énfasis sobre la adoración y justamente dice aquí, hay algunas circunstancias, es decir, algunas cosas que referentes a la adoración y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, en esta declaración, en esta declaración, para dar claridad con respecto a estas circunstancias, ha de notarse que el gobierno de la Iglesia se menciona también de manera inmediata. La sugerencia es presentada que el gobierno de la Iglesia y la adoración a Dios han de ser gobernados por el principio regulativo, excepto en lo tocante a diferentes circunstancias. ¿A qué nos referimos? La palabra de Dios dice ahí en Colosenses que los cristianos de la iglesia local hablen entre ellos o hablemos entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, entonces la palabra de Dios o el principio regulativo nos dice que en la iglesia los cristianos hemos de cantar himnos, salmos y cánticos espirituales. ¿Y qué es esto en resumen? Bueno, que la iglesia debe de cantar la palabra de Dios. Debe de cantar canciones bíblicas, canciones cristocéntricas, canciones que tienen mucho que ver con los salmos, etcétera. Todo esto tiene que ser. Tenemos, por ejemplo, también ahí en Primera de Timoteo 3 que los únicos que pueden ser ministros de la palabra, ya sea o los oficiales, ya sea diáconos o pastores, pueden ser solo hombres. Es algo que también especifica la palabra. Otra cosa, dice la palabra de Dios ahí que el cristiano, que por ejemplo Pablo le dice igual a Timoteo, predica la palabra. Es decir, ahí tenemos tres cosas bien importantes en las cuales se separa concretamente y que Dios afirma que se tiene que hacer en su iglesia local. Ya dijimos que los hombres son aquellos que deben de presidir en el servicio como pastores y diáconos, que se debe de cantar himnos, salmos y cánticos espirituales y que se debe de predicar la palabra. Entonces, estas tres cosas son algunas de las cosas que Dios especifica y manda que su iglesia tenga y haga y practique en cuanto al principio regulador. Dice después, ¿dónde me quedé? La 11. Bueno, ahí en la 10 estamos. Ok. Dice, eh, abajo. Ok. Dice, en esta declaración de clarificación respecto a las circunstancias de la adoración a Dios, ha de notarse que el gobierno de la iglesia se menciona también de manera inmediata. La sugerencia es presentada que el gobierno de la iglesia y la adoración a Dios tiene que ser gobernado por el principio regulativo.
excepto lo tocante a asuntos de circunstancias. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos, que cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales, que debe de predicar la palabra, pero algo que la Biblia no nos dice es a qué hora nos debemos de congregar. Nos dice, congrégate, es lo que Dios nos manda. Bueno, la prudencia cristiana nos dice que lo mejor es reunirnos en la mañana, tener tiempo de comunión, etcétera, por el tiempo que tenemos, porque sería ilógico que nos reuniéramos a las 11 de la noche y terminar el culto a medianoche o pasadas las 12, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la prudencia cristiana, son cuestiones que simplemente se van determinando. También es claro en la declaración que la adoración aquí perspectiva en esta declaración es precisa en cuanto al principio regulativo. Es la adoración corporativa de la iglesia, al menos primariamente. Es decir, se refiere a cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, para adorar a Dios. Esto provee alguna justificación para clarificación que estoy sugiriendo. John Frame, sin embargo, rechaza completamente la restricción que impone el principio regulativo de la adoración de la Iglesia. No obstante, él mismo testifica de la conveniencia histórica de esta restricción. Ahora, hermano, aquí va a citar a un hombre llamado John Frame, que habla respecto al principio regulador y ahorita les voy a explicar. Dice él. En la tradición presbiteriana, el principio regulativo ha sido típicamente debatido en el contexto de la autoridad de la Iglesia. Para ellos, el asunto del principio regulativo era una cuestión de autoridad de la Iglesia. ¿Qué puede la Iglesia requerir a los adoradores que hagan? Y la respuesta puritana presbiteriana fue muy apropiadamente solamente lo que la Escritura ordena. Sin embargo, esta posición acerca de la autoridad de la Iglesia condujo a algunos teólogos a hacer distinciones marcadas entre cultos de adoraciones formales u oficiales y otras reuniones en las cuales hay adoración, como son devocionales familiares, cantos de himnos en los hogares, etcétera, los cuales no reciben sanción oficial. Algunos han dicho que el principio regulativo se aplicó adecuadamente en los principios formales o oficiales y no en otras formas de adoración, pero esta decisión es antiescritural. Según el punto de vista puritano, el principio regulativo permanece primariamente a la adoración que recibe sanción oficial de la Iglesia. Por lo tanto, rechazo la limitación del principio regulativo a los cultos de adoración oficiales. A mi modo de ver, el principio regulativo en la Escritura no es acerca de la autoridad de la Iglesia en los cultos de adoración con sanción oficial. De hecho, como dije anteriormente, los puntos de vista anglicanos en contra de los cuales los puritanos lanzaron el principio regulativo argumentaban que tanto el gobierno de la Iglesia como de la adoración de la Iglesia estaban sujetos a ser suplementados por las tradiciones de los hombres. Esta realidad constituye el contexto del debate acerca del principio regulativo que también nos obliga a incluir el gobierno de la Iglesia bajo este principio. Es cierto que en las confesiones de Westminster en 1689, el capítulo 22 del párrafo 6, pudiera parecer que implica que el principio regulativo tiene aplicaciones para otra adoración a través además de la adoración corporativa de la Iglesia. Ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar que se realizan o hacia la dirección que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes en espíritu y verdad, tanto en cada familia particular como en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en reuniones públicas, las cuales no ha de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Bueno, y hasta aquí es donde vamos a leer hasta ahorita. El siguiente martes vamos a leer la siguiente parte. Hay algunos hermanos que rechazan el principio regulador, pero hay otros, hermano, que se van al otro extremo del principio regulador. ¿Y a qué me refiero? Ya dijimos, hermano, que la iglesia local está gobernada, Dios manda que haya oficiales, que sean hombres, maridos de una sola mujer, que se predique la palabra, que se canten himnos, que se tiene que leer la escritura, etcétera. Ciertas cosas específicas.
Y hay algunos, hermano, que distinguen que esta adoración, incluso en las cuestiones más minuciosas de nuestra vida espiritual, debemos de llevarlas. ¿A qué me refiero? Imagine un padre que está con sus hijos en su casa y van a tener un tiempo de culto familiar. Y tienen esta perspectiva. Yo creo fielmente que Dios no solamente nos manda a cantar los salmos, sino que también cantos o himnos que se pueden entonar. Pero hay hermanos, mayormente hermanos presbiterianos, que no cantan otros himnos, más bien no cantan ningún himno, sino simplemente cantan los salmos. Y más específicamente o más estrictamente ellos dicen, la Biblia no nos dice que haya instrumentos, por lo tanto no vamos a tocar ningún instrumento y solamente vamos a cantar los salmos, es lo que ellos llegan a decir. Y nosotros, en ese sentido, ellos aplican incluso cuando ellos tienen adoración familiar, dicen, en esta adoración familiar nosotros solamente vamos a cantar salmos y no vamos a tocar ningún instrumento. Es decir, ellos llevan de alguna forma el principio regulador a otras implicaciones fuera de la iglesia. ¿Qué peligro o qué cosas vemos en esto? Bueno, hermano, Dios es enfático en las cuestiones de adoración, en las cuestiones donde se regula su adoración, pero en las cuestiones de la iglesia, y por eso note lo que nuestra confesión de fe explica. Explica nuestra confesión de fe y dice que Dios eh, ha dado a su iglesia y le ha dado a esta iglesia circunstancias tocantes a la adoración y al gobierno de la iglesia. Es decir, este principio regulativo, ¿dónde ha de señalarse o dónde ha de tomarse? Bueno, en la iglesia local. Es por eso, hermano, que nosotros afirmamos que este principio regulador tiene que ver totalmente con la adoración a Dios, tiene que ver con la adoración a Dios. Y es lo que debemos de tener. Dice aquí al final de la página, dice, el principio regulativo implica una limitación a la iniciativa y a las libertades humanas, que no es característica del resto de la vida, como les habíamos dicho. Claramente, presupone que hay una distinción entre la manera en la que la iglesia se conduce y la adoración que debe de ser ordenada y el resto de la sociedad humana. De este modo, el principio regulativo puede ser tildado para los hombres como opresivo y raro, por tanto, sospechosamente en desacuerdo con los tratos de Dios con la humanidad en cuanto al resto de los aspectos de la vida. Esta distinción entre la iglesia y el resto de la vida que estoy sugiriendo significa que la sola escritura tiene una aplicación diferente para la iglesia que tiene para el resto de la vida. Y hasta aquí vamos a dejarlo, hasta el carácter especial de la iglesia de Dios. Eso es la siguiente semana lo voy a leer. Pero voy a explicar un poquito esto, hermano. Lo que está haciendo Waldron aquí en esta porción de la lectura es explicar esta distinción que tiene la iglesia en cuanto al principio regulador del resto de la vida. Y volvamos al ejemplo. Del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos que Dios manda a Moisés a hacer el tabernáculo, vemos que es tan específico, hermano, y ahorita ninguno de nosotros yo creo podría mencionar todas las cosas tan específicas, pero Dios le dice que ponga un lugar donde los panes debían ser puestos, tiene que poner los candeleros, tiene que poner el altar de incienso, tiene que poner donde se quemaban los órganos, la carne de las ofrendas, el lugar donde se debían lavar las manos los sacerdotes, la cortina que iba entre el atrio y el lugar santísimo, las cortinas que debían de ser de una cierta tela, las piedras, etcétera. Todo eso, hermano, todo eso era muy específico. Y Dios les dice a los israelitas, y tienen que vivir de cierta manera. Pero Dios no hace énfasis sobre cómo debían decorar su casa, cómo debían de vestir, qué idioma debían hablar, etcétera. Dios no es específico con eso.
Entonces, cuando nosotros hablamos del principio regulador, Dios es específico en las cuestiones que tienen que ver con su adoración, pero en la iglesia local. ¿Y por qué hay mucha oposición de parte de algunas personas? Porque dicen, es que eso es como ilógico, porque, a ver, ¿por qué en la iglesia tienes que hacer esto y en la vida diaria tienes que vivir como tú quieres? Es que tampoco es lo que estamos diciendo. Un cristiano verdadero, un cristiano donde el Espíritu Santo mora en él, sabe que no debe de practicar el pecado, sabe las cosas que están mal, sabe qué cosas son ilegítimas, sabe qué cosas son pecado aborrecible de Dios, sabe eso. Pero Dios no nos dice sobre qué cosas, por ejemplo, qué tenis, si quieres usar zapatos o tenis, si tú vas en corbata o vas tal vez con una camisa normal a la iglesia, Dios no nos dice nada de eso, hermano. Lo que nosotros vemos y lo que Dios sí especifica, hermano, es lo que nosotros debemos hacer con respecto a su adoración. Y ya lo dijimos, tenemos que cantar himnos, Dios nos manda a ofrendar, Dios nos manda a decir amén, Dios nos manda a tener comunión, Dios nos manda a congregarnos, Dios nos manda a practicar la cena del Señor, tener comunión, etcétera. Son cosas que tenemos que hacer, pero no practicamos aquellas cosas que Dios no manda. Y ya lo hemos dicho. En nuestra iglesia no hay presentación de niños, no tenemos convivio especial del Día del Niño, del Día de la Madre, no tenemos el Día del Padre, no hacemos eso. Y no porque a lo mejor no lo celebremos. Tal vez tú dices, bueno, yo quiero celebrar el Día de la Madre con mi mamá y mi familia, está bien, Dios no te dice que no, pero es muy diferente a decir, hay que celebrarlo en nuestra iglesia local. Oye, espérate, Dios no nos dice que hagamos eso, porque hay una distinción entre las cosas santas que le pertenecen de una manera especial a Dios y las cosas de la vida secular. Todo cristiano sabe que debemos de vivir de manera piadosa. Pero hay una distinción clara en eso que Dios hace en la vida y es básicamente lo que Waldron está diciendo. Debemos de hacer una distinción y no podemos llevar las implicaciones de la adoración como la practicamos en la iglesia a las reuniones tal vez que tenemos. Por ejemplo, está mi hermanita Lili y mi hermano Moy y ellos la reunión del viernes la llevan de una manera diferente a la iglesia local. Creo que mi hermano Vicente da una pequeña clase y después de que da la pequeña clase mis hermanos predican y no recuerdo si cantan o no, pero después tienen una comida. Es decir, ¿por qué es diferente? Pues porque no es un servicio de la iglesia, no es una reunión de la iglesia local, es algo completamente diferente. Se estudia, se lee, se ora, sí, pero donde Dios deja las limitantes son en las cuestiones formales de la adoración de la iglesia local. Entonces, esta distinción es muy importante, no se debe de olvidar, no se debe de quitar, sino que debe de ser enfática con esto. ¿Ok, hermanos? Bueno, esta es la explicación. Si alguno tiene alguna pregunta, simplemente abra su micrófono y la dice. Hermana Diana. Eh, Mire, mi pregunta es esta, hermano, viendo en la parte de que hablaba de acerca del credo, un poquito más acerca lo del credo Niceno. niceno, ¿cómo se llama? ¿Me podría explicar eso? Por la parte en que a mí me llama la atención, ¿no? Que para de una iglesia católica, ¿no? Me llama esa parte, ¿no? Ok, Que si me podría explicar. ok. Mire, la Iglesia Católica, católica romana, que como la conocemos hoy en día, que tiene un papa como lo conocemos, eh, que gobiernan como lo conocemos, que tienen sus arzobispos, sus doctrinas, sus credos católicos, no nacieron, hermana, desde hace muchos años. Surgen o se establecen ya como una iglesia católica romana después de las reformas de Martín Lutero en 1527. Si no mal recuerdo, creo que fue en 1530 en un concilio que se llama el Concilio de Trento. Desde ahí ya está la iglesia católica romana como la conocemos.
Pero la historia de la iglesia, hermana, nace concretamente con cristianos verdaderos, fieles, y nosotros no podemos ver la iglesia con los ojos del presente como tal vez era en el pasado, porque tristemente era muy, muy, muy diferente. Entonces, durante ese tiempo, hermana, en el 325, que fue el concilio de Nicea, hubo muchas herejías, hermana, muchas, muchas, muchas herejías. Y se convocaron a concilios ecuménicos, es decir, no tiene nada que ver con lo ecuménico de hoy en día, es un concepto totalmente separado, pero esos concilios ecuménicos se llamaban católicos porque tenían que ver con las iglesias cristianas de muchas regiones. Es decir, aunque fue en Nicea, tenían que ver con la iglesia de Turquía, con la iglesia de Jerusalén, con la iglesia de África, o sea, muchas iglesias cristianas. Entonces, por eso se le llamaba un concilio católico, porque tenía que ver con iglesias de todas las regiones. Ellos, tristemente, la iglesia católica romana, hermana, se adjudica y dice, y fíjese, o sea, ellos se llaman católico, o sea, católico. Lo que significa católico es universal, porque ellos dicen que hay católicos en todo el mundo. Bueno, nosotros nos podemos llamar católicos formalmente y cristianos católicos apostólicos, somos los verdaderos apostólicos, porque nuestra catolicidad no depende de que haya simplemente cristianos en todo el mundo, sino porque Cristo gana a cristianos, salva a cristianos, regenera a cristianos, le da vida a cristianos en todo el mundo, hermano, en todo el mundo, sean chinos, japoneses, irlandeses, de todo el planeta, hermano. Entonces, esa catolicidad tiene que ver con eso. Por eso nosotros somos, todos los verdaderos cristianos, somos una iglesia católica, pues somos una iglesia universal, verdadera, pero no somos católicos romanos. No somos católicos romanos. Entonces, este credo fue una declaración formal o una declaración que se tuvo que hacer porque en ese tiempo, hermana, surgieron herejes, un hereje particular que se llamaba, se me olvidó ahorita, Arrio, se llamaba Arrio. Y ese hereje, hermana, decía que Cristo sí había venido a salvar a los pecadores, eso no lo negaba, pero este hombre Arrio, hermana, decía que Cristo no se pudo haber encarnado porque el cuerpo es malo y Dios no se pudo haber encarnado entonces. Bueno, hermana, entonces en este tiempo que surge este concilio, muchos pastores, muchos obispos de diferentes iglesias ya habían oído que este hombre enseñaba estas cosas, pero este hombre Arrio era una persona sumamente hábil que si tú le preguntabas, Arrio, ¿tú crees que Cristo salvó a la humanidad? Amén. No lo negaba. ¿Tú crees que Cristo es Dios? Amén. Y no lo negaba, o sea, le daba la vuelta como que al asunto. ¿Qué hicieron nuestros hermanos de Nicea en el 325? Dijeron, si nosotros simplemente le preguntamos a este hombre que si cree que Cristo es Dios, lo va a aceptar, pero como que nos esconde su herejía. Entonces ellos escriben el credo niceno, redactado, y por eso dice, cree en un Dios, en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible. Y cuando llega la parte de Cristo, cuando llega la parte de Cristo, hermana, es muy específico y dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, y aquí viene lo que Arrio no aceptó, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. ¿Qué pasó cuando redactaron esta declaración específica? Que se la llevan con Arrio y le dicen, Arrio, si tú eres cristiano y todo, firma esta declaración. ¿Qué cree que hace este hereje? No la acepta. Entonces, el credo sirvió para que este hombre saliera de esa madriguera donde se escondía y claramente no lo iba a aceptar porque él no creía que Dios era que Cristo era de la misma sustancia que el Padre. Entonces, este credo, hermana, aunque muchas veces los católicos romanos se lo han adjudicado, no le pertenece a ellos, hermano.
es una declaración cristiana, es una declaración bíblica, es una declaración santa. Y justamente en ese credo habla de la Iglesia Católica Apostólica, en una iglesia universal y en una iglesia que está fundamentada en lo que en lo que Cristo dijo y en el fundamento de los apóstoles. Y bueno, ahí claramente vemos que aunque ellos digan que son iglesia católica, la iglesia católica romana no tiene su fundamento en Cristo ni en el fundamento de los apóstoles. Entonces, esto tiene que ver o se refiere a lo que es la iglesia, la verdadera iglesia católica que nosotros somos, hermano. La verdadera iglesia católica. Y de tomos cualquier duda, hermana, que tenga con respecto a esto, nada más después apúntala y ahí lo checamos. ¿Ok? ¿Listo, hermanos? Ok. Pues Le agradezco. sí, hermana. Sí, sí, sí. Bueno, hermanos, la siguiente semana yo creo que voy a leer la segunda parte y lo vamos a explicar. Voy a tratarles de hacer un cuadro donde sea un poquito más entendible. Sí es una lectura difícil, pero creo que vamos a ir avanzando, hermano. Un día vamos a llegar a leer un material bien robusto, va a haber, y el Señor va a obrar ahí. Ok, les mando un abrazo bien grande, hermanos. Nos vemos el miércoles. Recuerde que tenemos convivio el día domingo. Ok, bendiciones.